Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de endocrinología. Vamos a comenzar con una introducción a la endocrinología. A continuación de temas de fisiología humana 2. Las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinadas mediante la interacción de diversos tipos de mensajes. O sea, hay mensajes químicos que permiten interacción entre células, tejidos y órganos. Hay varias interacciones que vamos a mencionar solamente muy brevemente en el día de hoy. Primero vamos con neurotransmisores. Neurotransmisores son sustancias químicas producidas por algunas de las células especializadas, liberados por los axones, en este caso, axones terminales, de las neuronas en las uniones sinápticas. Vamos a suponer que esa es una neurona y esa es la otra neurona, donde ellos se unen, esa parte nosotros llamamos sinapsis. Esa parte, esa unión entre ellos se llama unión sináptica. Esa es la unión sináptica. Y podemos ver cómo llega un mensaje, un impulso eléctrico por potencial de membrana, por formación de potencial de membrana en acción, llega a la parte final de la neurona y eso provoca la liberación de neurotransmisores. Esos neurotransmisores pueden cambiar, pueden producir algunas actividades en otra neurona y los impulsos eléctricos, ese mensaje puede seguir su camino. Ese es un tipo de interacción que hay entre neuronas. Podemos ver también otro tipo de interacción, son hormonas endocrinas. Cuando hablamos de hormonas endocrinas, recordamos que son producidas por glándulas, por ejemplo, en este caso, la glándula tiroidea. Son glándulas especializadas que producen y secretan esas hormonas. Esas hormonas, cuando se produce, vamos a suponer que esa es la célula que produce la hormona y lo secreta. Esa secreción de hormona, nosotros tenemos esa parte, la entrada de hormonas dentro de los vasos sanguíneos, y esas hormonas, por vía de corriente sanguíneo, pueden llegar a diferentes órganos. Por ejemplo, podemos tener órganos como este, que se llama órgano diana. Entonces, esas hormonas actúan a nivel de la célula diana, órgano diana. Vamos a suponer que este es su receptor y pueden unirse al receptor y eso produce algunos cambios dentro de esa célula. Entonces de ahí viene el concepto de hormonas endocrinas. Quiere decir que las glándulas y células especializadas secretan su hormona y lo envían, lo llevan hacia corriente sanguíneo para llegar a células dianas para realizar un trabajo específico. A eso nosotros llamamos, a esas células dianas. La tercera forma tenemos hormonas neuroendocrinas. ¿Qué significa eso? Que en este caso no hay una glándula per se que produce la hormona, sino una neurona modificada, es una neurona modificada, vamos a suponer que esa es una neurona, pero ya perdió su función que ejerce, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central o periférica, que es transmitir impulsos eléctricos, o sea, potencial de membrana acción. Sino esas células neuronales modificadas producen ahora hormonas. ¿Dónde podemos encontrar esas células
neuronales modificados, que en conjunto nosotros llamamos, pertenecen a hormonas neuroendocrinas. Por ejemplo, a nivel del hipotálamo, ven, esas células que están ahí son neuronas a nivel del hipotálamo, pero producen hormonas y lo envían por vía de los vasos sanguíneos, que aquí podemos ver las arterias, por ejemplo, hipofisiarias y venas, portas, y lo llevan hacia otro órgano. O sea, quiere decir que en cuanto a hormonas neuroendocrinas, lo que producen hormonas no son glándulas, sino que no son glándulas, sino son neuronas modificadas, muy pequeñas, que producen hormonas. Y entonces, esas hormonas producidas por esas neuronas especiales entran en corriente sanguíneo y pueden llegar a nivel de las células dianas y pueden producir cambio dentro de la célula diana. El ejemplo ya pusimos a nivel de hipófisis, hipotálamo, que son son ejemplos muy específicos para ese tipo de hormonas neuroendocrinas. Vamos ahora con hormonas paracrinas. ¿Qué son hormonas paracrinas? Son secretadas por células hacia el líquido extracelular. Quiere decir que la célula produce hormona y lo envía hacia el líquido extracelular. Entonces esas hormonas producidas por esa célula entran en el líquido extracelular. Y en su vecindad existen otras células inmediatamente y pueden tener efecto y actúan sobre esas células. O sea, tienen efecto local sobre células vecinas. Por eso recibe el nombre de hormonas paracrinas. Algunos ejemplos que pusimos aquí que pueden ver que una célula puede producir sustancias y puede tener efecto a sus células vecinas. Hormonas autócrinas, producidas por células que pasan al líquido extracelular desde el que actúan sobre las mismas células que la fabrican. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tenemos una célula que produce una sustancia química, una hormona, secreta esa hormona, pero esa hormona actúa sobre su propia célula. O sea, tiene ahí el receptor y esa hormona actúa sobre la propia célula. De ahí viene el nombre de hormonas autócrinas. Aquí podemos ver esa figura muy interesante, por ejemplo, en el caso de interleuquinas. Cuando hablamos de efecto paracrina, recuerden, son interacciones celulares. Una célula puede producir una hormona y puede actuar sobre células diana en su vecindad. Pero cuando hablamos de efecto autócrina, la célula produce una hormona, pero tiene el efecto sobre la misma célula. Entonces, aquí podemos entender el efecto de paracrina y autocrina en cuanto al concepto de hormonas. En cuanto a las citoquinas, ellos pueden tener los tres efectos juntos. O sea, pueden tener efecto endocrino, que quiere decir que una célula del sistema inmunitario puede producir una citoquina, por ejemplo, cualquier citoquina. Esa citoquina puede ir a corriente sanguínea y llegar a otra célula, la célula diana. Ese es el efecto endocrino. ¿Por qué? Porque la sustancia entró dentro de corriente sanguínea. Puede tener efecto autocrina. Autocrina quiere decir que la sustancia que se produce actúa sobre la propia célula. Y paracrina quiere decir que la sustancia que se produce tiene un efecto a nivel de una célula que está en su vecindad. Entonces las citocinas o citoquinas tienen tres efectos. Pueden tener esos tres efectos en conjunto. Ahora bien,
Vamos a ver cuáles son tipos de comunicación, un resumen de todo lo que hablamos hasta ahora. Mira, las células pueden tener una conexión, una comunicación directa, una célula con otra célula. El ejemplo más palpable son células con efecto de sincitio, que se ven en las células, por ejemplo, músculo cardíaco. Que una célula con conexión directa con otra célula se hace una comunicación local. Otro, digamos que puede ser neurocrina, o sea, neuroendocrina, donde tenemos la unión entre una célula nerviosa con otra por vía de sinapsis, que también es un efecto local. Y por último hablamos de efectos paracrina y autocrina, y que son esos efectos locales, donde la célula que produce hormona puede tener efectos sobre otras células vecinas, o puede tener, se llama efecto paracrina, o comunicación paracrina, o puede tener efectos sobre su propia célula, que entonces tenemos un efecto autocrino, o comunicación autocrina. Y cuando hablamos de efecto endocrino, comunicación endocrina, hormona endocrina, quiere decir que las células que producen hormonas llevan esa hormona hacia el corriente sanguíneo y por esa vía llegan a células diana. Entonces, eso tiene un efecto general. Ok, existen tres clases de hormonas. Tres grandes tipos de hormonas. Tenemos hormonas de tipo proteína y también polipéptido. Podemos tener tipo esteroide. Y también tenemos un tercer tipo que son derivados de aminoácidos de tirosina. Vamos primero con los que están formados por proteínas y polipéptidos. O sea, quiere decir que están formados por los aminoácidos. En este caso podemos decir que la mayor parte de las hormonas, la mayoría son de ese tipo. O sea, son hormonas tipo proteicas. Podemos encontrar esas hormonas, por ejemplo, las hormonas producidas a nivel de hipófisis y también hormonas producidas a nivel de páncreas, por ejemplo, en el caso de insulina. Es importante mencionar que las hormonas de tipo polipeptídicas o polipéptido o proteína se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan. O sea, tienen un almacenamiento ahí. Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y son de tipo proteicos. Su tamaño oscila, o sea, pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeñas. Ahí yo puedo poner algunos ejemplos. En caso de una hormona peptídica, pero con un tamaño muy reducido, por ejemplo, en este caso podemos ver hormona liberadora de tirotropina, que es una hormona peptídica muy pequeña. Pero podemos encontrar también una hormona muy grande con cientos de aminoácidos, por este caso, hormona de crecimiento. En general, los péptidos con 100 o más aminoácidos se denominan proteínas, mientras que aquellos que cuentan con menos de 100 reciben el nombre de péptidos. Aquí vamos a ver cómo se producen ese tipo de hormonas peptídicas o proteicas. Aquí podemos ver la estructura interna de una célula. Ese es el núcleo. Aquí tenemos el núcleo y esa es la membrana celular. Cuando la célula recibe un estímulo para fabricar una proteína, ese estímulo llega a nivel de núcleo. O sea, el núcleo recibe el estímulo. De esta manera, el ADN, donde nosotros encontramos material genético,
comienza a hacer un proceso llamado transcripción. Transcripción significa sacar copia de material genético y convertirlo en ARN mensajero. Eso es podemos decir que ADN es como un libro con muchas páginas y nosotros sacamos copia de una de esas páginas y lo llamamos a esa copia de esa página, de ese libro tan grande, lo llamamos ARN mensajero. A ese proceso de sacar copia, a esa parte, esa página de ese libro grande donde está todo código genético, nosotros lo llamamos a eso transcripción. Luego ese ARN mensajero sale del núcleo y va hacia afuera, hacia el líquido fuera del núcleo. Entonces, ahí entra a nivel de retículo endoplásmico rugoso. Recuerden que a nivel de retículo endoplásmico rugoso nosotros tenemos la presencia, esos punticos que ustedes ven aquí son ribosomas. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que ese es uno de esos ribosomas y por ahí yo tengo el ARN mensajero. Vamos a suponer que ese es el ARN mensajero. Entonces el ARN mensajero viene para acá, se une con ribosoma y por un lado nosotros tenemos la presencia de los aminoácidos. Entonces diferentes tipos de aminoácidos, 4 tipos que conocemos. Y aquí tenemos diferentes tipos de aminoácidos y tenemos el ARN mensajero. Entonces, con esa copia, el ribosoma va fabricando, por otro lado, sacando la proteína. Entonces, por ahí sale la proteína, uniéndose según material genético, según la copia, sale la proteína. Esa proteína, fabricada a nivel de retículo endoplásmico rugoso, específicamente ribosoma, entra ahora a nivel de aparato de Golgi. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de aparato de Golgi? El aparato de Golgi tiene como función empacamiento de esa sustancia. Va empacándose, entonces va a nivel de aparato de Golgi y se va empacando esa proteína dentro de vesículas. Entonces aquí tenemos vesículas que están llenas de hormonas. Esa vesícula llena de hormonas ahora necesitan un estímulo. Ese estímulo llega por aquí y provoca la entrada de calcio y eso provoca un aumento de AMP cíclico. La entrada de calcio y elevación de AMP cíclico produce acercamiento de esas vesículas hacia la membrana y eso provoca la liberación de hormonas. Eso lo vamos a explicar con más detalle luego. Ese es el proceso de producción y liberación de hormonas proteicas en este caso. Aquí podemos ver otro ejemplo como insulina, que es una hormona proteica que tiene un tamaño intermedio. Ok, vamos ahora con otro tipo de hormonas. Ya hablamos de hormonas tipo proteico, ¿no? Ahora vamos con hormonas de origen esteroide. Esas hormonas se producen a nivel de colesterol, o sea, a partir de colesterol se producen. O sea, su materia prima es el colesterol. Suelen sintetizarse a partir de colesterol, no se almacenan, eso hay que tener en cuenta. Son liposolubles, recuerden que los lípidos solamente se pueden disolver dentro de lípidos. Están formados por 3 anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo. Cuando hablamos de ciclohexilo, quiere decir que tiene 6 lados el anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es ciclohexilo. Y cuando hablamos de
Ciclopentilo quiere decir que tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso podemos ver, por ejemplo, en caso de aldosterona, tiene 3 anillos ciclohexilo y tiene un anillo ciclopentilo. Y eso lo podemos ver en otro, en cortisol, por ejemplo. Tiene 3 ciclohexilo y tiene un anillo ciclopentilo. Gran parte del colesterol, las células productoras de esteroides, proceden de plasma. Ahora, algunos ejemplos de hormonas esteroideas, por ejemplo, a nivel de los ovarios tenemos formación de estrógeno y progesterona. A nivel de los testículos tenemos la formación de testosterona. A nivel de las glándulas suprarrenales tenemos formación a nivel de esas glándulas, la glándula suprarrenal, tenemos formación de aldosterona, cortisol y una hormona importante de dihidroepiandrosterona que el DHEA ayuda a producir a las hormonas sexuales masculinas y femeninas en el cuerpo, pero no en el ovario ni no en los testículos, sino a nivel de las glándulas suprarrenales. También a nivel de la placenta tenemos formación de esas hormonas esteroideas, como en caso de progesterona, estradiol y también en caso de estriol. Por último, tenemos hormonas derivadas de aminoácidos. El más importante, lo que conocemos, es el aminoácido tipo tirosina, secretado por la glándula tiroidea. Entre ellos tenemos tiroxina y tiriyodotironina. Y la médula suprarrenal, en caso de adrenalina y noradrenalina. Entonces podemos ver que ese tipo, el tercer tipo de hormona, se produce su lugar de producción es a nivel de la glándula suprarrenal y a nivel de la glándula tiroidea. Algo muy importante que se menciona en el libro, todos los libros de fisiología, que no se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. O sea, todos tienen que ser o tipo proteico o tienen que ser tipo esteroide o derivado de aminoácido de tirosina. Eso fue todo para el día de hoy. Seguiremos en otros videos hablando de diferentes tipos de hormonas y sus funciones. Muchas gracias.